Buenas tardes a todos. En primer lugar, brindarles la más cordial bienvenida a esta actividad educativa, por la cual estamos brindando conocimientos en diferentes temas a través de nuestros profesionales de la salud del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. El día de hoy tenemos el tema trabajo, medio ambiente y cáncer ocupacional. Así es que tenemos a la doctora Gabriela Pessoa Villanueva, quien es miembro del staff médico del Departamento de Promoción de la Salud, Prevención y Control Nacional del Cáncer. Doctora Pessoa, está en el uso de la palabra. Gracias, licenciada. Buenas tardes con todos. Vamos a ver, como ya mencionó la licenciada, vamos a ver el tema de lo que es el trabajo, cómo influencia el medio ambiente y el cáncer. Vamos a ver que primero, para hablar de trabajo y o salud ocupacional, vamos a tener un trinomio, en el cual es muy importante considerar al trabajador, el tipo de puesto de trabajo que va a llevar a cabo. Eso indica las condiciones, el tiempo de trabajo, el horario que vaya a tener y las condiciones ambientales donde lo realice. Ahora, cuando hablamos de medio ambiente, también tenemos que tener en cuenta que aquí hay varias condiciones que vamos a tener: la contaminación del aire, la contaminación del agua, la contaminación del suelo, para poder ver cómo se va a desarrollar una persona y los factores que vaya a tener que puedan condicionar o no a la presencia de cáncer. Aquí es importante considerar que los agentes cancerígenos que se van a asociar pueden ser una sustancia que ya sea por inhalación, sea por ingestión o penetración cutánea, que puedan incrementar o ocasionar cáncer en la frecuencia. Ahora, tenemos dentro de estos tres tipos, tenemos los factores o los agentes químicos, los agentes físicos o los agentes biológicos. Dentro de estos tenemos en la industria, vamos a encontrar algún componente físico que vayamos a ver o incluso algún componente en el medio ambiente, por eso lo consideramos biológico. Aquí ahora, si vamos a hablar de lo que es ocupación y cáncer, tenemos que primero conocer las características o las principales actividades económicas de nuestro país. Nuestro país es un país que va a producir más materia prima antes que servicios terminales. Vamos a ver que dentro de las principales actividades tenemos la minería, que encabeza, vamos a tener la agricultura y la pesquería. Ya dentro de los, como segundo o de manufacturación, vamos a tener la industria alimentaria, y dentro de esta también vamos a tener otros tipos de industrias que vamos a desarrollar: la industria química, la industria metálica básica y la fabricación de productos no metálicos. Aparte de esto, pero también que son importantes de considerar dentro de las actividades que tenemos en nuestro país, están los productos que ya sean derivados o sean metálicos, los que vayan a ser en relación al textil y al cuero, la industria del papel y también la fabricación de muebles, de madera y de metal. Y como terminal, pero en menor presencia en nuestro país, pero que ya está cobrando más fuerza, es el comercio. Y vamos a tener aquí desde los diferentes puntos, desde lo que va al turismo, la banca, los servicios financieros, educación, salud, el transporte y lo que son restaurantes, hotelería y las comunicaciones. Ahora, a lo largo del tiempo a nivel mundial ya se ha encontrado desde los años 1800 en adelante, 1800 ya finales y ya entrando a los 1900, vamos a ver que se ha encontrado a nivel mundial la asociación de ciertos productos que podamos encontrar en las actividades económicas asociados a diferentes tipos de cáncer. Como vemos, ya estos han sido estudiados a lo largo del tiempo. Tenemos el cloruro de vinilo, por ejemplo, el cual se ha asociado al sarcoma de hígado, el angiosarcoma hepático, perdón. Tenemos el asbesto, que como ya sabemos a lo largo del tiempo y conforme ha ido avanzando la industrialización a nivel mundial, se encontró y la relación también con cáncer de pulmón, por ejemplo. Arsénico, que también se ha encontrado asociación a cáncer en las vías respiratorias. La benzidina, el tricloroetileno, el níquel, que también se han asociado a cánceres como el cáncer nasal, se ha asociado a leucemia, cáncer de vejiga. Estos ya son componentes que han sido estudiados a lo largo de la vida y ya se ha visto cómo hay la asociación con el cáncer.
Ahora, este, por ejemplo, es un cuadro que ya tenemos que se ha asociado entre lo que son los tipos de industria, los tipos de carcinógenos que hemos visto a lo largo del tiempo y los tipos de cánceres a los que se han encontrado. Vamos a ver que desde el uso, desde las personas que trabajan en construcción, por ejemplo, las personas que trabajan en barnizados, en refinados de minerales, en fabricación de muebles, en derivados de petróleo, vamos a ver que tienen una alta asociación con ciertos componentes si no están regulados en el trabajo. Ya para esto sabemos que la IARC, hasta el año de la actualización del 2021, teníamos que había la asociación diferenciaba los grupos de carcinogénicos a nivel, teníamos en 4 grupos. Los carcinogénicos para humanos que están en el grupo 1 ya se habían encontrado 122 agentes. Los que son del grupo 2, que vamos a ver que se pueden dividir entre los que son probablemente carcinogénicos y los que son posiblemente carcinogénicos. Vamos a ver que este término va a hacer la diferencia que encontremos entre los que ya se ha encontrado un potencial a un probable tipo de cáncer. Los del grupo 3, que no están clasificados como carcinogénicos, pero aún también están en estudios, porque estas actualizaciones se van dando año tras año para ver qué componentes ingresan, qué componentes no se han encontrado las asociaciones. Y los del grupo 4, que son los probablemente no carcinogénicos para los humanos. ¿Por qué es esto importante? Que ya en estudios como en la Unión Europea en el año 2012 ya atribuyó que el 53% de las causas de muertes se habían asociado a cáncer en las que estaban ya con la exposición en el trabajo. Es por esto importante considerar que todos los componentes y todo el medio ambiente en el trabajo van a influenciar o no en la aparición de esta enfermedad. Ahora, aquí tenemos lo que es la última actualización sobre el tipo de actividad y también el tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque ya hemos visto estudios a nivel de país que antes de la pandemia y posterior a la pandemia vamos a ver que el grado o la tasa de empleo entre formal o informal va a ser bastante alta en nuestro país, superaba hasta incluso el 60% como veíamos, y esto incluso post pandemia también se ha incrementado este porcentaje. Ahora, tenemos aquí, por ejemplo, la tasa de empleo formal en nuestro país, que ya para el año, entre el trimestre del año 2021 hasta septiembre, perdón, del año 2022, en el último año, no llegábamos a más del 40%. Ahora, si vemos que en la segunda gráfica, vemos que el mayor porcentaje de empleo formal dentro de este porcentaje, estaba agrupado en minería. Posteriormente iba a servicios, a manufactura. Como vemos, es más importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque muchas de la industria, y como sabemos, nuestro país es eminentemente de extracción minera, entonces en un alto porcentaje de este está regulado. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que, como vemos en el siguiente cuadro, el empleo informal está ya superando, hasta para septiembre del año 2022, estaba superando ya al 70%. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una alta tasa de trabajo que no sabemos las condiciones en las que se están realizando. Ahora, si hacemos una comparación de todos los tipos de actividad que se realizaba, pues vamos a ver que dentro de los factores importantes veíamos que la agricultura y la pesca eran las principales actividades. Estas son las que se llevan en condiciones no normadas. Es por esto importante considerarlas. Ahora, tenemos un taller que se realizó a nivel de Latinoamérica y Caribe, que era la actualización de los talleres CAREX Perú, que para el año 2018 y después no ha habido actualización, veíamos que la población que se había estudiado era en la rama de la construcción. Y veíamos que dentro de todos los agentes cancerígenos, como vemos en la diapositiva, estaban ya regulados. Íbamos desde la radiación que iba a recibir la persona, íbamos a pasar por el diésel o el escape que se podría encontrar en los motores, el sílice, los plaguicidas, radón, plomo, el cromo, que vamos a encontrarlo en diferentes grados de exposición. Ahora,
en ese mismo estudio, ¿qué es lo que se vio? Se vio las principales sustancias cancerígenas que se habían presentado según la actividad laboral en construcción y el porcentaje de población, haciendo la separación entre sexos, ya sea masculino o femenino, y vemos que el mayor porcentaje de exposición, por ejemplo, solar que teníamos, era en los varones, y entre todas estas sustancias cancerígenas predominaban los varones. Pero esto hay que considerar por qué, porque el mayor porcentaje de personas que trabajan en este tipo de actividad son los varones, entonces es importante considerar esto. Ahora vamos a ver que el sílice, el polvo que se va a producir, los compuestos derivados del cromo 6, los cromatos, el asbesto van a estar aquí también de forma importante en esto. Y lo más importante aquí que se encontró fue el aumento en los tipos de cáncer que se habían encontrado. El cáncer de pulmón había aumentado casi el 130%, los del sistema hematológico habían aumentado el 113%, y si vemos en esto los siguientes, cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, cáncer de estómago, también estaban. Y si hacemos esto en comparación a la estadística que tenemos a nivel nacional, entran dentro de las 10 primeros cánceres que encontramos en nuestro país. Ahora, para hablar de lo que es, como hemos visto, uno de los principales cánceres asociados y que se han estudiado a lo largo del tiempo es el cáncer de pulmón y la ocupación. Aquí es importante ver que el tipo de fibra, dependiendo de los componentes que vayamos a encontrar en el ambiente, va a estar más asociado, y ya se ha encontrado la relación sobre todo en el asbesto, porque tenemos diferentes tipos de fibras. La más asociada va a ser el anfíbole. Sin embargo, tenemos componentes como el arsénico, el berilio, el cadmio, el éter, el cromo 6, que también se han asociado a cáncer de pulmón por exposición en el trabajo. Ahora, vemos estudios que se han realizado a lo largo del tiempo, donde también no solamente las actividades que se han asociado son los que trabajan en estos productos que son aislantes, vamos a ver en la construcción, en los que tienen que trabajar con petróleo, los que tienen que trabajar en los electricistas, los que tienen que trabajar con la manufactura o en relación directa con asbesto. Es importante ver cómo estos tipos de trabajos se han encontrado asociados. ¿Y cuál es el más importante de los tipos de cáncer que se han asociado? El adenocarcinoma. Sin embargo, eso no quiere decir que los otros tipos de cánceres no se encuentren. Tenemos tipos de cánceres como el de las células escamosas, células pequeñas, y los otros tipos de cáncer de pulmón. Por eso es importante considerar siempre. ¿Por qué es importante ver el tipo de fibra? Porque eso nos va a indicar en qué momento y en qué parte del pulmón van a sedimentar, o sea, van a establecerse, y por eso van a originar mayores alteraciones. Ahora, en lo que es ocupación y cáncer de mama, hemos visto que dependiendo también de los tipos de trabajo, se han asociado el mayor riesgo, el sedentarismo se ha asociado también, los tipos de trabajo asociados a, por ejemplo, los turnos nocturnos que se puedan encontrar, donde podemos ver este tipo de trabajos. Tenemos en trabajadores de salud que realizan más de trabajo nocturno, al menos se ha considerado en algunos estudios realizados en países como Canadá, donde se ha visto que a mayor número de turnos nocturnos hay un mayor componente de riesgo. ¿Por qué? Porque tenemos alteraciones en el ciclo circadiano, que estos van a llevar a disruptores, alteraciones y lo que se conoce como disruptores endocrinos, donde componentes como la asociación con la melatonina también se van a encontrar. Vamos a ver que la industria de manufactura también tiene un componente importante de lo que se ha asociado. Ahora, acá también tenemos casos como los que vamos a ver, el óxido de etileno, donde vamos a ver que son ciertas sustancias que también se han encontrado que están asociadas al cáncer de mama. Entonces es importante considerar este tipo y este aumento de tipo de cáncer. Ahora, en la radiación ionizante vamos a ver que, si bien es cierto, se ha encontrado la asociación entre la exposición laboral y la radiación ionizante a bajas dosis y el desarrollo de leucemia y mieloma múltiple. Se ha encontrado evidencia de riesgo aumentado de padecer leucemia con el tiempo de exposición mayor a 10 años y con dosis promedio de exposición. No toda la radiación ionizante va a ser que se nos vaya a asociar a cáncer. Sin embargo, las dosis, el tipo de radiación al que vayamos a estar
vayamos a estar expuestos, y componentes que puedan asociarse también no solamente a la radiación, sino por ejemplo las altas temperaturas va a tener que ver. ¿Por qué? Porque vamos a ver que dependiendo del tipo de cáncer, dependiendo, por ejemplo, se ha encontrado la asociación a altas temperaturas, por ejemplo, en los bomberos, por el tipo de trabajo y del tipo de implementos que vayan a tener. Ahora, las radiaciones ionizantes, ¿qué es lo que van a originar? Alteraciones estructurales, moleculares en las células, en el ADN específicamente. Por eso es importante tener mucho cuidado. Ahora, a nivel nacional ya tenemos regulada la exposición solar que vayamos a tener. Si por ejemplo tenemos trabajadores que vayan a estar a trabajar, valga la redundancia, trabajando fuera, debemos de tener indumentaria específica que ya ha sido normada. El uso de cascos, la protección de las zonas de exposición, el uso de mamelucos, manga larga con una tela especial, y si es requerido o no el uso de guantes y el uso de gafas, y tener el uso de protector solar. Sin embargo, vamos a ver que muchas veces esto es el trabajo que ya va a estar normado, como sabemos, el trabajo formal. Sin embargo, vamos a ver que en muchas zonas de nuestro país tenemos la exposición desde muy pequeños a altas radiaciones. Sabemos que en nuestro país la radiación ha aumentado, disminuyó en el tiempo del primer año de la pandemia. Sin embargo, hemos visto que nuevamente la radiación a nivel de todos los departamentos de nuestro país ha aumentado. Ahora, en cuanto al empleo no formal, vamos a ver que muchas veces no se lleva a cabo con los implementos requeridos, no se lleva a cabo en las condiciones adecuadas. Entonces, es importante considerar estos factores. Ahora, también es importante considerar el ambiente, el medio ambiente, el aire. Ya ha salido este año, en el año 2023, un estudio sobre lo que es la calidad del aire. Y haciendo una revisión de la clasificación de los países con peor calidad de aire en América Latina, vamos a ver que Perú se encuentra encabezando esta lista. Ahora, dentro de este mismo estudio también se vio las 5 ciudades de América Latina y el Caribe con peor calidad del aire. Y dentro de esta salía Perú, y específicamente ciertos distritos de nuestro país. Tenemos uno de los distritos más densos de nuestro país, que es San Juan del Lurigancho, tenemos Vitarte, tenemos Santa Anita. ¿Cuáles son las características de estos distritos? Que son las zonas donde nos encontramos cerca de la carretera, donde vamos a ver que tenemos un parque automotriz, donde vamos a ver mayor sobrecarga, la densidad poblacional, las empresas que puedan estar en esta zona. Ya hemos visto que en zonas, por ejemplo, en estudios previos que han salido, hemos visto, por ejemplo, que en avenidas importantes de nuestro país, el smog, la carga del aire y las partículas que pueden encontrarse en nuestro ambiente son más densas. Vamos a encontrar que también, dependiendo de dónde encontremos la zona industrial de nuestra ciudad, pues también vamos a encontrar ello. Ahora, esto también es importante considerar a nivel de las otras ciudades de nuestro país. Si bien es cierto, lo han hecho en la ciudad de Lima, hay que considerar las características que vayamos a tener en cada departamento. Ahora, es importante considerar también el arsénico, que es, como hemos visto, uno de los componentes a nivel mundial más estudiado. ¿Qué es importante del arsénico? ¿Por qué lo vamos a encontrar? Porque va a estar presente en la fabricación y la utilización de plaguicidas, y que vamos a encontrar después que pueden encontrarse, valga la redundancia, en los alimentos que vayamos a ingerir. Vamos a encontrarlo en colorantes, vamos a encontrarlo en aleación con otros metales y en diferentes industrias, como vemos en el vidrio, en la industria electrónica, y puede asociarse a diferentes tipos de cáncer. Ahora, ¿qué es lo importante del ciclo del arsénico aquí en el ambiente? Vamos a ver que los compuestos volátiles y las partículas van a encontrarse. Podemos encontrarlas en los plaguicidas, vamos a encontrar en emisiones volcánicas que puedan estar, vamos a tener que puede desprenderse en la fundición, en la refinación, y esto ir hacia nuestras aguas, hacia nuestros ríos, hasta nuestros océanos. Cuando los tenemos en los plaguicidas, en los fertilizantes, va a sedimentar en el suelo, en las rocas, y eso va a generar un ciclo.
Entonces es importante tener esto en cuenta. Ahora, el arsénico en la exposición crónica se ha visto que puede entrar y estar en diferentes órganos. Vamos a ver, por ejemplo, que va a estar asociado en el sistema nervioso, neuropatías, tenemos en el sistema inmune, vamos a tener alteraciones, o vamos a ver la inducción de enfermedades autoinmunes, en el sistema cardiovascular vamos a ver que va a haber daño vascular, en el sistema hematopoyético hemos visto que se asocia a anemias, a leucopenias, también se puede asociar a cáncer. Va a haber alteraciones a nivel reproductivo en el feto, en el sistema respiratorio, en el sistema hepático. Entonces no es solamente un órgano, sino es cómo va entrando a todo el sistema de nuestro organismo y vamos a poder encontrar alteraciones no solamente en cáncer, pero sí otro tipo de lesiones y también que pueden derivar a cáncer. En nuestro país vamos a ver que el arsénico, se han hecho estudios donde se ha visto las zonas donde podemos encontrar mayor componente de arsénico. Recordemos que el arsénico puede estar naturalmente en el agua, sin embargo, los cambios que vayan a tener producto de la industrialización, el barrido que podemos tener en ciertos relaves se va a tomar en cuenta y eso va a originar el aumento en lo que vamos a absorber en el organismo. Ahora, como vemos en algunos estudios que se han realizado, por ejemplo, se hizo en La Oroya, en Lima, en Juliaca y en Puno, vimos que los niveles que se habían tomado de las muestras en el agua pues eran altos, que ya sobrepasaban a las que normalmente están reguladas a nivel mundial. Ahora, en el ANA del año 2012 ya teníamos que se había hecho el análisis de la contaminación del agua. Aquí vamos a ver, por ejemplo, que ríos importantes, como vamos a tener los ríos de Madre de Dios, los afluentes en el río Amazonas, y en diferentes zonas de distritos de, por ejemplo, en Loreto, en Madre de Dios, en Moquegua, en Pasco, en Puno, se veía que había asociación, se veían afectados por vertimentos, se veían asociados a la minería ilegal, por ejemplo, y son componentes que van a influenciar y están yendo y están regando todos nuestros campos. Entonces es importante hacer el seguimiento y el estudio de estos componentes en el agua. Otro de los factores importantes que se ha asociado y se ha encontrado es el glifosato. El glifosato, como vemos, al igual que otro residuo, vamos a encontrarlo en diferentes áreas. Vamos a encontrarlo en la población, vamos a encontrarlo, se usa para erradicar la maleza que se encontraba cerca a las carreteras. La absorción del glifosato lo que va a originar a través del subsuelo es la contaminación no solamente del terreno donde van a consumir los animales, vamos a ver que se va a encontrar también en nuestras aguas. Al absorberse a través del agua, a través del componente del suelo, de lo que toman pastorean los animales, lo podemos también adquirir con la población. Vamos a ver que en la industria también se puede ver las alteraciones. Entonces, vamos a ver que el glifosato también está actuando como componentes tanto de disruptores y también se ha encontrado la asociación con diferentes cánceres. Vamos a ver que ya se ha encontrado la asociación y se veía el uso de glifosato con mieloma múltiple, veíamos que había aumentado, también había estudios en los cuales se había asociado que la exposición al glifosato había aumentado en personas que trabajan en agricultura. En los últimos estudios se ha encontrado de este año también que se había encontrado cierta asociación o se había encontrado asociación con linfomas. Ya para el año 2017 el Parlamento Europeo había pedido que se acabe con el herbicida dentro de los 5 años, que era en el año 2022. Sin embargo, vamos a ver que estos plazos también están revisándose a nivel mundial. Y como hemos visto dentro de las actividades, es importante considerar los servicios, que si bien es cierto, son una parte dentro de las actividades de nuestro país, es una parte importante, porque esta muchas veces no es la que está muy regulada. Vamos a ver que los componentes, uno de los componentes más importantes son el tricloroetileno y el tetracloretileno.
¿Dónde los podemos encontrar? Estos, por ejemplo, los encontramos al lavado al seco en las tintorerías, en los desengrasantes de piezas metálicas, perdón. Nos sirven como retardantes en lo que usamos, por ejemplo, para lo que son los extintores, en adhesivos de lacas, y vamos a ver que también se pueden encontrar en muchos componentes para la limpieza hogareña. Y también hemos visto que también podemos encontrarlo en fluidos correctores de escritura. Ahora, es importante considerar la calidad de todos estos componentes y de todos los productos que vayamos a encontrar. Ahora, también se ha visto que muchos de los componentes que vamos a usar en el campo, por ejemplo, también tienen este componente. Lo importante a considerar aquí son las partículas por millón que están permitidas para estas sustancias, y que muchas veces van a superar el contenido que deben de tener para seguridad humana. Es importante entonces tener como ejemplo estos componentes, y que pueden encontrarse muchos más en el ambiente. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo más importante aquí es considerar. Primero, lo ideal es importante siempre tener los datos geoespaciales. Los datos geoespaciales, ¿qué son lo que se está haciendo? Ya estamos viendo que en diferentes países lo que se está haciendo es un estudio y monitoreo del medio ambiente. Tenemos que ver la calidad del suelo, la calidad del aire, la calidad del agua. ¿Y por qué? Porque eso a la larga nos van a dar estudios de cuáles son las características y qué es lo que nos está poniendo en riesgo en el ambiente. Es importante tener estos datos en cuenta para poder saber a ciencia cierta la asociación y cómo podemos prevenir la exposición a ciertos componentes en nuestro país. El registro de la historia ocupacional es importante considerarlo. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver las características de exposición, el puesto de trabajo que haya tenido, el tiempo de trabajo que haya tenido. Es diferente una persona que ha trabajado 1 o 2 años a una persona que ha tenido 20, 30 años en ciertos tipos de industrias. El tipo de trabajo que realizaba, si usaba ciertos componentes, ciertas sustancias para evaluarlo, hasta incluso para cuando nos sirve, solo hablando desde el punto de vista de salud ocupacional, hasta el tipo de posición en la que realizaba ciertas actividades. Es por eso importante siempre considerar que el tiempo incluso de hasta el almacenado de algunas historias clínicas debe ir desde los 20 hasta los 40 años. Ahora, es importante considerar también la investigación como factor primordial, porque a través de la investigación es que vamos a saber cuáles son las características. Nosotros muchas veces usamos la información que tenemos de otros países, sin embargo, la producción nacional es la importante para saber qué grado de exposición y cuáles son los agentes que están más asociados en nuestra región, en nuestras localidades, para poder hacer énfasis y articularlo, no solamente con los gobiernos regionales, con el sistema de salud, sino con el gobierno nacional. La evaluación de todas estas componentes, de todo el ambiente y de todas estas características, van a llevar a que podamos hacer una adecuada prevención de la salud. Por ejemplo, si sabemos y si tenemos los componentes de los alimentos que puedan estar expuestos a ciertos pesticidas, vamos a ver que haciendo una higiene adecuada, un cepillado adecuado de ciertas verduras, como hemos visto en algunos estudios que han salido, ya sea de la SENASA o independientes, pues vamos a ver qué componentes y qué es la calidad de alimentos que estamos consumiendo. Por eso es importante el monitoreo del ciudadano y monitoreo también del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Pessoa. Ha sido muy importante y bastante interesante el tema del día de hoy que se ha tratado. Por ello, me gustaría de repente si usted nos pudiera dar una pequeña, no sé si apreciación de cómo poder llevar una vida un poco más sana, teniendo en cuenta los cuidados que debemos tener a través de las actividades que realicemos en el trabajo para poder evitar justamente el tipo de cáncer ocupacional. ¿De qué manera podemos prevenirlo? Lo primero siempre es considerar. Ya sabemos que en nuestro país hay muchas actividades que están normadas. Seguir y ver las implementaciones. La seguridad, si trabajamos con productos químicos, saber el tipo de uso de ropa adecuada que vayamos a tener. Por ejemplo, muchas veces vamos a ver
que para ciertos pesticidas debemos de usar un mameluco, debemos de separar, tenemos que tener una zona donde debemos de cambiarnos y dejar las cosas para evitar la contaminación y penetración en la piel. Sin embargo, muchas veces vemos que no se realizan estas condiciones. El almacenado de ciertos productos. En casa, por ejemplo, los productos de higiene deben de estar separados y estar lejos del área, por ejemplo, de la cocina. Debemos de tener también cuidado con los alimentos que consumimos. Como ya les acabo de mencionar, muchos de los alimentos en diferentes tipos de mercados o supermercados han sido estudiados y se ha visto el grado o no que tienen para el consumo humano y de ciertos componentes que puedan estar, de pesticidas que puedan estar en diferentes calidades y en cantidades. Entonces es importante también hacer esta disquisición. El uso de, como ya hemos visto, el uso de la, que ya he mencionado, la ropa adecuada y sobre todo también tener el cuidado en el trabajo, saber la exposición, consultar siempre cuáles son las medidas, el equipo de protección personal que debamos usar. Por ejemplo, en trabajos en los que tenemos, por ejemplo, en los carpinteros, el uso, cuando usamos la viruta, tenemos que usar un EPP para proteger cavidades nasales, cavidad oral, porque podemos ver, por ejemplo, cánceres de fosas nasales más adelante. Es por eso importante tomar todas estas condiciones en cuenta. Muchas gracias, doctora Pessoa. Me parece bastante importante esta apreciación final que nos ha brindado. Bueno, no habiendo más preguntas del público, agradecemos su ponencia, la participación y disposición para con nosotros poder llevar a cabo esta actividad educativa. Muchas gracias.